yo creo que además se ve que las instituciones cada vez se van degradando más, si se puede decir que Ah, algún no, a día, ver, ¿no? eso es un mito también. ¿Está la democracia degradada? Yo creo que no. Empezó así. No, no, lo digo así, porque todo el mundo está, "Ah, esto es no sé qué, ¿cuándo estuvo bien? ¿Cuándo Claro, no, estuvo por bien? ejemplo, en las formas, aunque sea, yo creo que las formas sí que se ha ido degradando un poco en ese aspecto. Sí ¿Cuándo que estuvieron obviamente bien las formas? Porque parece que hay una especie de edad de oro, en que la democracia era pura y que después fue degenerando. A ver, más o menos, que claro, usted es muy joven. Yo recuerdo este tipo de trucos y tretas políticos. Los vi yo muchas veces yo, como, por desgracia para mí, pero yo trabajo, pues, llevo mucho tiempo siguiendo la política, más o menos diariamente. Entonces, este tipo de... Y siempre los periodistas, los críticos o los de la oposición decían que nunca estuvo peor. ¿No? Es como el mundo, nunca estuvo peor. Jamás nos hemos más peor y tal, y es el tal, y todo cada vez es peor. A ver, con datos en la mano no me da eso. Y que puede ser que acabe mal, sí, puede ser que acabe mal, pero yo no veo esta democracia, digo la española actual, especialmente degradada, está como estuvo siempre. Por lo que más o menos estamos haciendo este programa. Entonces no la veo especialmente degradada. Ahora, que pasa que se usan los trucos y las tratas que se usaron siempre. No, no, claro, pero es como más descarado, diría yo, casi, en algunos a ver, aspectos. ¿quién No sé. cambió? Usted no se acuerda de cuando estaba Felipe González. A ver, Felipe González, los escándalos que había eran con muertos. ¿Eh? También era otra circunstancia, hay que decir, ¿no? Pero eran con crímenes de Estado, ¿no? Quien intervino en la justicia, en primer lugar, y que dijo que Montesquieu muerto fue Felipe González, ¿no? Entonces, que no recuerdo yo esta bondad. Y escándalos más o menos tuvieron todos, lo que pasa es que algunos se supieron después. Sí. Todos acusaban unos a otros de autoritarios, dictadores y cosas por el estilo. Y más o menos intentar controlar los medios públicos, los intenta controlar más o menos todos. Más o menos sutilmente. Claro, yo digo las formas, no el fondo. Al final el fondo obviamente sí que todos van un poco hacia el control, el poder, ¿no? Y las formas, a ver, pues sí, puede ser, pero no vaya a pensar que, o sea, mi opinión, mi modesta opinión, porque tampoco hay una vara, un metro para medir la degradación, ¿no? Y hay que compararla con algún supuesto estado de pureza, ¿no? Algún día en la historia cuando la política fue pura, ¿no? Y esa medida no la tengo yo. En todo caso, podemos decir que vemos más cosas esta porque el Estado ahora interviene más. Entonces hay más opciones, digamos, a hacer daño o a intervenir en la vida social. Pero no es que la naturaleza del político ahora sea muy distinta a la de hace 30 años, por ejemplo. Entonces, no, Claro, y claro, degrada, vale, ¿y cuándo estuvo bien? Cuando estuvo bien son 100, ahora estamos en 70, hay una medida así. ¿Qué? sí. Hay índices internacionales, más o menos los internacionales, España, hombre, algunas veces un poco mejor, otras peor, más o menos aparecen las democracias más o menos plenas. Y yo más o menos así lo percibo. Vamos, Sí. podemos expresarnos libremente, pues más o menos las elecciones son con todos los mecanismos de marketing, de estética, etcétera, que hay, pero más o menos las elecciones son libres. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando estamos en la oposición, pues pensamos que el otro es muy malo, pero cuidado, también lo piensan los otros de nosotros cuando están las derechas en el poder. Piensan también que es Sí, un sí. autoritarismo terrible, leyes mordaza, todo tipo de cosas, ¿no? Y, a ver, yo creo que de momento está más o menos como siempre, no pudo estar mejor también, podía estar peor también. Hay el miedo de acabar con Venezuela. Cuidado, que ese riesgo existe, ¿eh? No existe, no, existe pero en todas partes, ¿eh? No solo en España. De que haya, digamos, una intrusión del poder, etcétera, por parte de los medios y que acaben controlando y creando una especie de dictadura blanda, una cosa así, ¿no? Esa tentación pudiera existir, pero yo de momento aún no la veo. Sí, yo veo también que va calando, por ejemplo, un discurso más liberal en el ámbito económico, por ejemplo, que ya no se critica tanto igual a las personas que se van a Andorra, ¿no? Como antes, que iban a Martillo, ahora ya un poco se A va ver, dando cancha. a ver, los logros que conseguimos son en el ámbito cultural. De momento en la política un poco conseguimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poco conseguimos.
Quiero decir que los salarios mínimos siguen subiendo, como siempre. O sea, leyes ya no entrando en cosas ANCAPs muy radicales ni cosas así, ¿no? En políticas del día a día, el salario mínimo, controles de precios. Ya se volvió, el salario mínimo sube sin tal ni. Solo una cosa, ahora hay oposición. Antes ni siquiera la oposición había. Hay oposición en los medios, hay gente que lo critica. Antes ni eso lo había, ¿no? Pero siguen subiendo. Hubo propuestas de intervención de precios durante la inflación, de control de precios, sigue habiendo las de control de alquileres. De momento no cuajan. Eso a lo mejor eso se consiguió, ¿no? Pero revertir esto no. O sea, hacerlo más liberal. Yo pocas medidas liberalizadoras en los últimos 10 años. Sí, no, en el ámbito político tangente Digo, en no, el ámbito no tenemos. del liberalismo respetable, no Sí, de la sí. gente rara, así como yo. No, en el liberalismo respetable. ¿Dónde están los logros? A ver, ¿qué hicisteis? ¿No? Mejor lo que Sí, hace es pero bueno, frenar que no vaya peor, pero no hay un movimiento por, digamos, que se transmita en políticas, en partidos, que un partido, digamos, con opciones de gobierno asuma alguno de estas cosas. sí. Varían en el grado de socialdemocracia que tienen, pero más o menos son parecidos. Claro, o sea, es una diferencia, como dice usted, de grado, no de esencia, ¿no? Sí. O sea, no, el imaginario es normal, el imaginario también de los políticos es el de la sociedad en la que viven. Si la sociedad en la que viven es muy intervencionista, es muy partidaria de este tipo de cosas, pues acaban haciendo así. No tienen otro, es lo, bueno, como son educados, son los valores que tienen, es normal que actúen así. No tienen nada de particular. Yo siempre digo, la culpa es nuestra, que a lo mejor no sabemos explicar bien, ya hablo por mí, o que no sabemos defenderlo bien o lo que sea. Pero bueno, se consiguió que por lo menos no fue muy, no se derivó en mucho más intervencionismo. Pero al revés, pocos logros se consiguieron. Lo único que se frenó fue la deriva. Digo en los últimos 10 años. Subidas de impuestos una tras otra. No veo yo que el liberalismo, digamos, respetable consiga grandes éxitos. Sí, no, no, por desgracia, no muchos, pero en el ámbito social sí que yo veo cierto progreso, ¿no? ¿Cómo cuál? O sea, por ejemplo, que ahora en redes sociales hay pues gente muy mainstream que le sigue muchísima gente y que ya van contra el discurso de, por ejemplo, lo que pagan los autónomos, que ya dicen que se paga mucho, que los que se van a Andorra que incluso que hacen bien, que si les cobran Bueno, mucho sí. tiempo son libres. Ahora, por lo menos, digamos, hay un grupo de liberales o libertarios, o como quieran llamarle, más o menos conscientes, que no lo había en mis tiempos, que conocen algo de doctrina, que estudiaron a los clásicos, que tienen información ya de este punto, y hay medios de comunicación ya en esta línea. Eso ya es un avance. Pero siempre digo que hay que tener paciencia. Como estaba antes y como está ahora, se mejoró mucho. O sea, no, pues no es en el ámbito de las ideas, pero no quiere a la gente que llegue ya. Porque si llega ya sin una población, digamos, que no sabe de qué va esto, por lo menos que no haya discutido esto, cuidado, no quiere decir que tengan que hacernos caso a nosotros, quiere decir que por lo menos que estas ideas que se discutan en la arena pública, ¿no? Y estás a favor o en contra, porque se discute, y ahora se discuten, y si se discute, por lo menos buena parte de la población las entiende y si llega el momento es capaz de apoyarlas. Esa es la idea de difundir estas cosas. Sí. Y quería preguntarle también que cómo le va el libro que está usted escribiendo, que tengo A ver, entendido ahora que es. estoy acabando uno que me encargaba hace tiempo, a ver si me queda bien, sobre los estados pequeños, sobre la escala de los estados. Y eso que es un tema que me interesa mucho. De la fragmentación política, si es positiva o negativa. Mi idea es que es positiva. El tamaño de los estados influye de forma inversamente proporcional. O sea, cuanto más pequeño es, creo que tiende a ser mejor que el otro. Un estado grande, es una tendencia. Entonces, es lo que estoy intentando explicar, porque una de las cosas que se le critican a Milei no es solo de la guerra, es que no descentralizó. Sí. Y eso es muy importante, porque es la forma de garantizar que si hace cambios que no se van a revertir. Quiero decir, si tú ahora, Milei, si con el Estado central ya hace medidas liberalizadoras, pero llega dentro de 8 años o dentro de 4, cuando sea otro gobierno, pues simplemente darle la vuelta a las leyes y ya está. Pero si esas leyes están desconcentradas, sí tendrías algunos estados o provincias más
intervencionistas, que tendrías otros más liberales, y eso ya es más difícil que, que acabes con ellos. Es crear como una arquitectura institucional que dificulte, Sí, digamos, la regresión a normas de antes y que facilite, digamos, medidas de libertad. Por ejemplo, siempre lo digo, a veces es muy discutido, por ejemplo, los impuestos en España, si no hubiera un sistema autonómico, pues serían más altos. Por ejemplo, seguiríamos con un impuesto de sucesiones. Pero basta que una comunidad lo quite para que las demás vecinas, etcétera, empiecen a bajarlo también, por pura competencia fiscal. Y al final ese sistema descentralizado favorece, digamos, que haya cierta competencia fiscal o regulatoria entre autonomías. Y es una cosa que yo considero positiva. Por eso me interesa tanto. Por eso me interesaría tanto que Milei también dijera alguna palabra sobre ese tipo de temas. Sé que la realidad de allí es distinta, pero es un aspecto central del libertarismo. No solo es la economía austriaca o la economía liberal, sino también cómo diseñas las. Y eso es lo que estoy haciendo, más o menos. E intento hacerlo, a ver si me queda bien.